La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Quédense, hablemos y construyamos juntas muchas formas de maternar. Hola a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a La Mala Mamá Podcast. Soy Mafe Cardona y estoy muy contenta de estar aquí con un tema que nos gusta muchísimo, que a mí personalmente me importa y que estaba esperando este episodio con muchas ansias, que es de ecofeminismo. Como siempre, en esta temporada nos acompaña Tatiana Duque, la insumisa en Instagram, y nos acompaña Nia de Aluami. Hola Tati, hola Nia, qué alegría tenerlas aquí hoy. Hola Mafe y hola Nia, ¿cómo están? Bueno, antes de pasar a Nia, quiero contarles un poquito quién es. La pueden encontrar en Instagram como Aluami. Es una activista interseccional enfocada en el antirracismo y el ambientalismo. Nia, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien. Cuéntanos primero de tu proyecto. ¿Cómo nace? ¿Por qué quisiste crear esta cuenta? ¿Cómo ha sido recibida? Cuéntanos un poquito de Aluami. Bueno, gracias por darme el espacio. Primero que nada, quería, más o menos mi cuenta empecé con el activismo en Instagram en septiembre, un poco inspirada por muchos activistas afro en Argentina, y yo en ese momento me encontraba militando en una organización ambientalista acá, local. Entonces, mi familia es indígena, yo sufrí racismo toda mi vida porque siempre me leyeron y siempre está muy presente en cómo me veo. O sea, tu etnia, cuando sos una persona racializada, no es algo que puedas ocultar. El tema es que nunca me había animado a hablar del tema porque acá hay una costumbre de invisibilizar y de decir que Argentina no es racista, de que Argentina no vive esto porque la gente es blanca y que esto no existe. Y cuando salió toda esta ola de activistas afro que empezaron a alzarse y a hablar de antirracismo, yo empecé de a poco a hablar de mis vivencias y empecé a conectarlas desde el lado del ambientalismo. Fue como un poco de, bueno, ¿por qué empezamos a movilizarnos por el ambientalismo cuando una sueca habla del tema, pero los activistas indígenas que son perseguidos, que defienden la tierra con su cuerpo, nadie les presta atención? Y esto lo vienen haciendo hace años y defienden la tierra hace siglos. Mi familia es indígena de comunidad, así que mi mamá siempre me cuenta de eso, de activistas que defienden la tierra desde allá. Y empecé hablando del tema y empecé a variar un poco más en lo que me metía, ¿no? Por ejemplo, empecé a hablar más del antirracismo de ciudad, de la identidad indígena de ciudad, del lado de la intersección entre el feminismo y el antirracismo, de la intersección entre ser una persona no binaria y el antirracismo, y vivir racismo. Y entonces nada, mi cuenta se empezó a expandir muy rápido. Yo ahora estoy creo que en 9.500 seguidores. Y para que se den una idea, hace un mes, un poquito más de un mes, yo tenía 2.000. Creció un montón y la verdad es que la cantidad de respuesta positiva que recibí, un montón de gente que particularmente racializada, que es la que más a mí me interesa llegar, fue increíble de gente que me dijo, me estoy animando a hablar, me estoy animando a reconocerme como indígena, me estoy animando a redescubrir mi identidad, a no querer borrarla. Me hiciste ver el ambientalismo de otra forma, que creo que es una lucha que se tiene que empezar a cambiar mucho cómo se encara considerando la urgencia de la misma. Obviamente siempre va a haber gente que va a querer, por así decirlo, cuando le cuestionas los grupos, los privilegios a un grupo privilegiado,
como por ejemplo las personas blancas o las personas más europeas. Siempre va a haber discursos de odio que van a llegarte, pero sin embargo siempre fueron la minoría. Por suerte, siempre fueron la gran minoría y tengo una gran base de personas que me apoyan constantemente. No me gusta la palabra seguidores, sino me gusta más decir que son personas que me leen y lo aprecio un montón, la verdad. Tipo, estoy muy agradecida por eso, porque nunca me imaginé que iba a pasarme. Nosotras somos de tus nuevas seguidoras. Nia, yo quiero que empecemos por lo básico en este podcast y es que nos cuentes, bueno, ¿qué es el ecofeminismo y cuáles son esos puentes entre ecología y feminismo? Ok, justo voy a hablar de esto en un video pronto, así que le estaba preparando el tema. El ecofeminismo, hay dos tipos de ecofeminismo, como hay dos tipos de ecofascismo en general. Cuando toquemos ese tema puedo explayarlo más. Pero el ecofeminismo se lo puede denominar al partido feminista que es, o al grupo feminista o al movimiento feminista que se denomina también ecologista, es decir, feministas que a su vez defienden el ecosistema y luchan contra la crisis climática, pero también el ecofeminismo surge de la intersección entre vivir los efectos de la crisis climática y ser una mujer. Que se sabe que las mujeres feminidades son las que sufren los peores efectos de la crisis climática, pero no son todas. Son las feminidades racializadas, generalmente de África, de Medio Oriente y de Abayala o Latinoamérica, que viven en comunidades indígenas o en territorio, no en urbanidad. Esto se debe a múltiples razones. Se debe a que, por ejemplo, en África, que no tienen acceso a agua generalmente, y son las mujeres las que tienen ese rol de ir a buscar el agua y encima tienen que cuidar a su familia, y eso también las hace más susceptibles a sufrir más los efectos de catástrofes naturales. Lo mismo sucede con todo el machismo internalizado en las comunidades, como que generalmente se pone al rol de mujer en esa idea de que tiene que hacer todo, ¿no? Tiene que cuidar a los hijos, tiene que buscar agua, tiene que hacer la comida, tiene que hacer todo esto. Entonces termina siendo más afectada al entorno y termina siendo más afectada por todas las consecuencias que causan las empresas extractivistas y el cambio climático. Y hay un montón de investigación sobre esto que se hace y hay un montón de movimientos, más que nada en África se están empezando a hacer un montón, que son de mujeres racializadas, mujeres negras, indígenas, que están empezando a alzarse porque están dándose cuenta de la gran desigualdad que sufren frente a esta crisis y de que son el grupo más vulnerado y además el grupo, por otro lado, del que nunca se tienen en cuenta las denuncias contra los derechos humanos que se cometen hacia ese grupo, porque las mujeres nunca son escuchadas. Ahí también entra de vuelta el tema de la intersección entre el feminismo y el antirracismo. Las muertes de las mujeres racializadas no importan, y las muertes de las mujeres racializadas por la crisis climática no importan. A mí me gusta más militarlo del otro lado, porque entra un poco el tema de, bueno, ¿quiénes son los grupos a los que les pega esta crisis? En comparación con quiénes son los grupos que causaron esta crisis, ¿no? Ahí hay que ponernos a pensar, porque claro, son las empresas del norte global las que causaron todo esto, son los gobiernos del norte global los que causaron todo esto, y sus consecuencias las están sufriendo particularmente mujeres racializadas del sur, de situaciones vulneradas. Antes de pasar a ese tema que ahora también lo vamos a hablar, investigando encontramos que hay una relación entre ecofeminismo y la economía y la ética del cuidado. Entonces lo que queremos preguntarte es cómo el ecofeminismo entiende el cuidado y cuál es la importancia que la ética del cuidado tiene en relación a una forma distinta y no extractivista de relacionarnos con la naturaleza. ¿En qué forma definen ética del cuidado? Como el cuidado del medio ambiente, me imagino, ¿no? También hablábamos un poco como de la economía del cuidado, del trabajo no remunerado. Yo no entiendo, pasa que no conozco bien ese contexto, así que me lo podés explicar antes, así lo puedo desarrollar bastante bien, porque no estoy como muy familiarizada con la palabra así, o sea, trabajo no remunerado, ¿en qué sentido? El trabajo no remunerado es el trabajo como invisibilizado que hacen la mayoría de las mujeres en sus hogares, digamos, todas estas tareas de cuidado, de alimentación y de reproducción, que desde un punto de vista también interseccional, pues hay mujeres que no solamente hacen un trabajo no remunerado solo en sus hogares, sino que hacen un trabajo remunerado, pero precarizado también, de cuidado, alimentación. Son mujeres muchas veces racializadas también las que ejercen estos trabajos, que trabajan hasta 20 horas diarias. Bueno, Ok, entiendo a qué vas. Ok, sí, de hecho,
Muchas veces, como dije antes, o sea, en todo el mundo, no solamente en el Bahiala, hay un estudio de Naciones Unidas, me parece, que tocaba este tema, que tenía que ver con que analizaba, creo que las muertes por un tsunami en Tailandia, y se notaba que una gran cantidad de mujeres habían muerto por eso y se empezó a pensar, bueno, ¿por qué? Y se había estimado que tenía que ver con que cuando surgía un tema de auxilio se esperaba que la mujer fuera quien rescatara a los familiares, a los hijos, a las personas del entorno familiar que requerían cuidado. Eso las ponía en muchísimo mayor riesgo porque tenían como esa idea de que tenían que ceder su vida por otros. En cambio, en las masculinidades no se esperaba eso. Esa era una teoría de la que se podía dar. Y lo que sucede también en cuanto a decir, bueno, ¿qué tiene que ver este tema del trabajo no remunerado y cómo se puede relacionar con el extractivismo? También está de que la visión extractivista, que también es la visión que causó la crisis climática en primer lugar, y la visión que de vuelta desplaza a todos estos pueblos, es la idea de que hay cosas que se pueden usar como recursos, extraerlas indefinidamente hasta que no den más. Y es lo que causó la destrucción de la naturaleza, y el extractivismo, como se da, repetimos, con la naturaleza, se da con los animales y se da con los cuerpos de las mujeres. Es esa idea de que como que el macho de la familia o el macho del entorno puede explotar un cuerpo de una mujer como sea. Y también el trabajo no remunerado no solamente se da en esas situaciones, sino que ya también es algo muy común en un montón de comunidades de por sí, y es muy común en el trabajo rural también. Por así decirlo, es como, bueno, hay que replantearnos un poco de qué rol se espera que tengamos, de dónde nos pone la sociedad, de quién es el opresor que piensa que puede usar absolutamente todos los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los animales, la naturaleza como un recurso extraíble, como un recurso que tiene que ser explotado. Y bueno, ¿y por qué toda esa idea, todo ese extractivismo y todo ese sistema que causó esta crisis en primer lugar nos está afectando a esos cuerpos más que nada? Yo no me puedo poner en ese lugar porque yo vivo en la ciudad, obvio, ¿no? Pero a las personas de territorio, pero sin embargo los empresarios, a lo que sea, que suelen ser hombres, hablamos de hombres blancos del norte global, o si no, de los que ejercen acá en el sur global también, no les llega. Y es hora de preguntarse, bueno, ¿por qué? O sea, están explotando, esa explotación causa un desastre en la naturaleza, que encima les está llegando peor a la gente que no lo causó y cuya explotación fue la razón de todo esto, y que esa ideología extractivista es la que causó todo esto. Nia, bueno, vamos a relacionar esto ya a lo que estamos viviendo en este momento, y es que estamos en crisis, es una crisis a nivel mundial por el nuevo coronavirus, por la cuarentena, por el aislamiento social, por todo lo que eso implica en la economía y en la vida de las personas. Y digamos que se ha creado como un discurso que romantiza esto que está pasando, y es como, bueno, el coronavirus nos está dando una lección y es hora de parar, los que pueden parar, ¿no? Y de estar en casa, los que tienen casa. Y ahora los animalitos están paseando por lugares que antes le eran vetados, o que hay menos contaminación en el aire, o que ahora que nosotros como seres humanos que somos depredadores no estamos en la naturaleza, entonces esta se está recuperando. Y pues te queremos preguntar si este discurso romantizado de lo que está pasando con el coronavirus se puede considerar ecofascismo, y a quiénes está dejando de lado y a quiénes está olvidando esta romantización. Ok, sí, la primera cosa que quiero aclarar de este discurso, que no lo había aclarado en mi Instagram y me parece muy importante destacar, es que este cambio en el medio ambiente que se está produciendo por esta crisis es completamente insignificante frente a la crisis climática. Es un cambio que ya se ha probado, ya se hicieron un montón de estudios para tocar el tema. Ecosia, que no sé si conocen ese buscador, que es el que planta los árboles por cada búsqueda que haces, cada no sé cuántas búsquedas que haces, ya sacó un video con información científica. Básicamente, no me sale la palabra, cuando probás que algo es erróneo. Bueno, eso. Ahora, ¿de dónde viene este discurso y qué pasa? O sea, todos sabemos que cuando hay una crisis de cualquier tipo,
quienes peores las pasan son los sectores más vulnerados por la ciudad. Poblaciones racializadas, discas, mujeres, sectores pobres, sectores vulnerados que viven en barrios vulnerados, indígenas de territorio en todo el mundo. Entonces, claro, si yo estoy desde mi comodidad de mi casa, acá, que no me está tocando nada, puedo cuarentenar, tengo un trabajo cómodo, puedo trabajar de casa, me alcanza la plata para poder cuarentenar en paz, y no me llega esto. O de última, ¿sabes qué? A mí me podrían llevar a un hospital y me aceptarían en ese hospital. No es que me voy a morir por esto. Entonces, claro, veo que la naturaleza se recupera y digo, bueno, está bien. Si se mueren un par de personas, ¿qué importa? Porque total, nos lo merecemos. Pero también es como, bueno, ¿pero quiénes están muriendo? Porque vos, las personas que generalmente son blancas, privilegiadas, que reproducen este discurso, no son las que se están muriendo. Y no son las que ya sufren la crisis climática. Porque todos estos sectores que son afectados por la crisis son los sectores que ya sufren la crisis climática en primera persona. La gran mayoría. Entonces, es como, bueno, pero ¿cuál es tu concepto de justicia climática ahí? Porque acá no es que, de última, qué sé yo, es el empresario de Exxon que causó esto en primer lugar, en los 70s cuando decidió continuar con la explotación de combustibles fósiles a pesar de saber que nos iba a llegar a este lugar. No, es la persona que no tiene ninguna responsabilidad o casi ninguna responsabilidad en haber generado esta crisis. Es la persona que ya la sufre, es la persona que ya es vulnerada, es la persona que probablemente no la acepten en un hospital o no tenga acceso a un hospital, la que se va a morir. O sea, lo único que estás diciendo es quiero perpetuar este privilegio, porque a nosotros no nos va a llegar. Entonces, tiene que haber menos personas para que el planeta siga pudiendo sostener nuestro modo de vida extractivista, nuestro modo de vida excesivo, nuestro modo de vida que es sustentado para que unas empresas y un par de empresarios ganen un montón de guita, y ahí entramos en un problema, porque ahí no hay justicia climática, ahí la crisis climática no va a cambiar, porque si bien es como que el ecofascismo en realidad no solamente viene de eso, sino de que también viene de la idea de decir, desplacemos a los indígenas para poder extraer litio y recursos para construir paneles solares. Entonces nosotros vamos a poder seguir teniendo este modo de vida extremadamente excesivo, este modo de seguir consumiendo lo más que se puede. Las empresas van a seguir lucrando a costa de los territorios y se van a seguir destruyendo igual, porque acá el problema no es solamente una cuestión de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono que está creciendo, también es una cuestión de falta de agua, hay cuestión de sequía, hay cuestión de cambios de clima, de contaminación constante, o sea, es como que el tema es muy complejo y decir que se mueran un par de personas para que nosotros podamos seguir viviendo en esta tierra de la misma forma que vivimos, que es lo que está causando esta destrucción en primer lugar, yo lo llamo ecofascismo. Porque es seguir perpetuando que los privilegiados sigan viviendo en ese lugar de privilegio a costa de los sectores más vulnerados, que es en lo que estamos ahora, básicamente. Voy a agregar ahí otra cosa, es que inicialmente hablaste de que habían como 2 ecofascismos. Uno sería del que estamos hablando, digamos, el que se ha generado, este discurso que se ha generado con el COVID, ¿y cuál sería el otro? A ver, ahí, como con el ecofeminismo, se le llama ecofascismo a la rama del partido fascista que es ecologista, o se la llama al llamado ecologismo radical, que es esta idea. No importa si se pierden vidas de las personas, principalmente de los sectores más vulnerados, sean miles o millones, como se estima que va a pasar con el coronavirus, sí beneficia un poco al medio ambiente. Y es un discurso viejo igual, no solamente de ahora. Dicho con la crisis del 2008, no sé si también empezaron a surgir mucho estas cosas, pasa que el ecologismo no era muy visto, por así decirlo, no tenía la atención que tiene ahora. Para mí fue un concepto completamente nuevo. No lo conocía, incluso lo hablé con Brown Sugar, con Andre, y lo conocí porque ella seguía tu cuenta, me mostró tu cuenta y ahí empecé, pero en realidad empecé a leer un montón de cosas y me explotó la cabeza, pero antes no tenía ni idea que existía el ecofascismo. Yo me sentí ecofascista y es como, puta, a veces uno sin conocimiento la caga muy feo. Mira, otro aspecto del que queremos hablar y que pues a Tati y a mí nos toca porque nosotras somos mamás es el tema de la maternidad y relacionarlo también con el ecofascismo. Digamos que
que lo que tú decías ahorita de necesitábamos que haya menos gente en el planeta para poder vivir como estábamos viviendo antes de toda esta crisis, pues lleva a un discurso violento hacia la maternidad y hacia decidir ser mamás. Entonces quisiera que nos hablaras como de esa relación entre la romantización de la cuarentena con esos discursos antimaternales desde el ambientalismo. Y claro, es que parte de la misma base, ¿no? De que este discurso de decir, no, lo que pasa es que somos muchos. Somos muchos y el planeta no alcanza para muchos, entonces, bueno, tienen que morirse y ya está. Entonces es como que salen diciendo, bueno, si tenés un hijo, la verdad es que estás contribuyendo a la crisis climática, lo que es erróneo por varias razones. O sea, primero te está metiéndose en lo individual y está saliendo del foco del problema de que acá hay algo estructural. De que no soy yo, no sos vos, sino que son las empresas, es el sistema, es el capitalismo, es el eurocentrismo, es el colonialismo. Y eso también termina siendo funcional a ese discurso de opresión y a ese discurso que busca fomentar la opresión. O sea, algo que me parece muy importante marcar también es como, bueno, cuando vos ves cuáles son las huellas de carbono de los países, de las ciudades, vos te das cuenta de que en realidad acá no son todos los que están contaminando, como dije antes, no son todos. Son las ciudades, y particularmente las ciudades de Estados Unidos y europeas y canadienses, bueno, y australianas, o sea, las que se entiende que son como las ciudades más. Entonces, acá el problema es que no te podés agarrar con una persona, más que nada de sur global, porque hay que entender que la mayoría de gente del norte global están sufriendo una baja de natalidad. Creo que sería esa tasa, ¿no? Porque están teniendo cada vez menos nacimientos, están viviendo un envejecimiento de la población, y en el sur no. Y eso se debe a un montón de razones. También tiene un tema extractivista y todo el tema colonialista, de que no hay acceso a la ESI, no hay acceso a controles tipo a métodos anticonceptivos para muchas comunidades. Pero también es como, bueno, a ver, acá hay un grupo de personas que está usando un montón de energía, que requiere un montón de cosas, sea porque se encuentran los millonarios que tienen jets privados, porque está la gente que viaja en avión todas las semanas, o una vez, o mínimo una vez por mes, o porque están acostumbrados a tener ese tipo de estilo de vida extremadamente consumista, que no es sustentable, al fin y al cabo. Y de vuelta, ese estilo de vida lo tienen porque es impuesto por las empresas a las cuales les conviene que se tenga ese estilo de vida para poder lucrar lo más posible de él. Acá el tema no es que somos muchos, porque los seres humanos vivieron en convivencia y en una relación simbiótica con la naturaleza miles de años. Las comunidades indígenas vivían en una relación simbiótica con la naturaleza hace miles de años. Acá el problema no es que tenemos hijos, no es que, somos muchos. Acá el problema es que hay un grupo privilegiado que está usando todos los recursos del planeta para seguir manteniendo su privilegio y no les importa si tienen que perderse miles de millones de vidas para seguir manteniendo ese privilegio. Bueno, y ya que estamos hablando de maternidad, también queremos preguntarte, y eso es algo que también hemos hablado mucho con Mafe, y es sobre las consecuencias que está teniendo esta crisis y que va a tener para las madres de las comunidades indígenas, de las comunidades racializadas y de las periferias. Algo que me parece un muy gran ejemplo para tocar este tema es que, aparte de ya se sabe todo el efecto que tiene la crisis climática en las mujeres, como expliqué antes, más que nada por todo el rol que se espera que tengan en la sociedad como madres, como ese rol familiar que se les pone a las mujeres, también están las consecuencias sobre las hijas y sobre las niñas, que también termina afectándolas directamente a ellas y a las familias en general. Algo que sucedió, no sé si se enteraron, fue que desde marzo, en realidad creo que desde finales de febrero, un montón de familias empezaron a acampar en el Ministerio de Salud en la ciudad de Lima. Familias que venían del Cerro de Pasco, porque sus hijas tenían leucemia, por las actividades de las mineras en los cerros, que contaminaban el agua y terminaban tomando los nenes, que hacía que desarrollaran leucemia. Imagínense lo que es tener 10 años y eso. Y eso no solamente le pega a las niñas, también le pega
a las mujeres, a los hombres de las comunidades, les pega constantemente. Entonces, no solamente tenés que enfrentar los desastres naturales, las sequías, las inundaciones, los cambios repentinos del clima, que ellos no están dispuestos, porque las comunidades indígenas, por ejemplo, en los Andes, tienen una idea de cómo funcionan las estaciones y se manejaron así durante cientos de años, sabiendo cuáles eran los climas en ciertas temporadas, y eso ahora está cambiando. Entonces, llega un periodo muy frío repentinamente y no tienen recursos para manejarlo, o los climas cambian, entonces los cultivos ya no se manejan de la misma forma. Aparte de todo eso, viene el crecimiento de epidemias. Se sabe que la selva amazónica ahora está teniendo casos de dengue a más no poder, sin hospitales que los puedan contener. ¿Y quién se espera que se haga cargo de todas esas personas que son afectadas por dengue, pues tienen estas enfermedades debido a la contaminación de los ríos? Las mujeres. No se espera que los hombres de las comunidades se hagan cargo. Y eso te lo puedo asegurar, porque cuando vivíamos en comunidad, mi mamá siempre me contaba de que siempre se hacían cargo las mujeres. O sea, mi abuelo, y se iba a trabajar, volvía retarde, se iba de fiesta, volvía retarde, y mi abuela era la que estaba con los niños. Y si mi abuela no podía por X razón, llamaban a la vecina, que también tenía sus niños. Entonces, también hay unas relaciones patriarcales en el territorio indígena que no se tienen que olvidar, que existen y que están. Sumado a la falta de controles de vuelta, de métodos anticonceptivos, a la falta de esa habilidad de poder decidir que se tiene en las ciudades, a las hambrunas, al desabastecimiento, a todo lo que están pasando. Y que de vuelta, como repito, se espera que quienes se hagan cargo de todo esto son las mujeres. Obvio. Siempre. Bueno, aquí empezó a llover y lo cuento para que la audiencia sepa, porque se va a escuchar este fondo cuando salga este podcast. Y te queremos preguntar, Nia, también, ¿qué relación hay entre el ecofeminismo y conceptos como la sostenibilidad y posturas como el veganismo? Ok, esto justamente todo también recae un poco en las tradiciones de las culturas indígenas. No puedo decir todas, pero puedo asegurar que la gran mayoría. Yo voy a hablar de mis vivencias porque obviamente es mi familia, es lo que yo viví, no voy a ponerme a hablar por algo que yo no viví. En los Andes se tiene mucho esa idea de que la naturaleza per se es sagrada. Se tiene que cuidar, se tiene que resguardar, nos mantiene, nos permite vivir. Entonces hay ese sentimiento de agradecimiento hacia y por la naturaleza. Y lo que suele pasar es que a las comunidades, y precisamente a las que son más afectadas por esta crisis, porque son las que más la viven, o sea, las mujeres, como yo te dije antes, les duele mucho ver esta relación extractivista con la naturaleza, sumado a que el extractivismo también es la misma razón por las cuales sus cuerpos son explotados. O sea, duele mucho en general, y eso te lo puedo asegurar. Por eso tenés a tantas activistas indígenas luchando por su cuerpo, con su cuerpo en el territorio. Que no es algo que yo pueda decir de mí, porque yo no vivo en territorio, a pesar de que tengo muchas ganas de ir, no puedo ahora por lo que está sucediendo. Y es como que además, bueno, algo en lo que me gusta mucho plasmar esta relación es también en el ecofeminismo, de vuelta, como repetí, y con el veganismo y con el antiespecismo per se, es el tema del extractivismo. Yo había hecho un hilo, no sé si lo leyeron, que se llama ¿Cuál es la relación entre el extractivismo y la explotación animal? Y toca precisamente este tema. Las comunidades indígenas, las andinas, no son extractivistas. O sea, buscan una relación simbiótica con la naturaleza, buscan, si bien son patriarcales, aunque hay que ver si esas estructuras patriarcales no fueron impuestas por la colonización también, porque hay todo un tema ahí, no son extractivistas. Y no son extractivistas con la naturaleza como no son extractivistas con los animales. Muchas veces lo que pasa en los Andes, si bien hay animales que se crían y se comen, más que nada los cubis, lo que mamá me contaba es que los animales no se reproducen ni se comen masivamente, como, y los productos animales en general, como suele suceder en las ciudades. O sea, generalmente si se los mata, se lo hace cuando ya están muy grandes, o porque se mueren por X razón, y ni siquiera se los comen en ese momento, sino que se guardan para periodos de hambruna. Porque son, como decirlo, comunidades más que nada agricultoras. Entonces no es que, claro, crían un montón de animales y los matan, también por varias razones. La crianza de animales tiene consecuencias en el medio ambiente, que ya las sabemos, que no solamente vienen con el tema de
de la emisión de gases de efecto invernadero, con la deforestación, con el uso de agua, que tengo entendido que 1/3 del agua que se usa para la agricultura va para productos animales. Y el agua que se usa para la agricultura creo que es un 92% del uso del agua en general. Entonces, consume un montón, además de que por mucha menos agua podés conseguir el mismo valor nutricional en cultivos. O sea, no es sostenible bajo ninguna forma, no conviene tenerlo. Cuesta también emocional y psicológicamente matar a un animal. No es algo que las personas hacen así nomás y se sabe porque hay un montón de estudios que prueban cómo los trabajadores en los mataderos sufren un efecto psicológico muy fuerte. Les afecta muy fuertemente. A todo esto también está, bueno, esa idea de que, claro, los animales no se usan así nomás. Y en cambio, en la sociedad occidental, sí, son un recurso. Los animales se reproducen, los animales se hormonan, se busca que vivan lo menos posible y matarlos. Y continuar ese proceso una y otra vez excesivamente, a tal punto que nos está costando una gran cantidad de bosques, una gran cantidad de recursos, que no se puede sostener de ninguna forma. Creo que las industrias que no son energéticas, por así decirlo, o sea, digo, salvo por la industria, la de combustibles fósiles, la de los productos animales, tipo la industria especista, es una de las que emite más, o si no es la que más emite en general. Entonces, acá viene el tema de que la cosmovisión occidental ve a los animales como un recurso que se puede extraer, como ve a las mujeres como un recurso que se tiene que extraer. De vuelta, el problema acá es sistemático. No podemos cuidar al medio ambiente si vamos a tratarlo como recurso. Y eso lo defienden comunidades indígenas, no solamente de los Andes, o sea, en toda Argentina se trata este tema también. Es como... Repito, es eso, es entender que de vuelta el ecofeminismo también es antirracista. El ecofeminismo habla de la cosmovisión indígena, defiende a los pueblos indígenas, porque son los que más lo viven, son las mujeres indígenas, las mujeres racializadas las que más lo viven, y también son víctimas del extractivismo, como a su vez la sostenibilidad con el extractivismo no existe. Yo te dije sostenibilidad, siempre me confundo con el nombre en inglés, perdón. Y como el antiespecismo con extractivismo, sí, el antiespecismo con extractivismo no existe. Ahora, para terminar, ¿qué nos aporta el ecofeminismo a la crisis actual? Ya has dicho como claves durante el podcast, pero como para cerrar. Creo que también nos permite cuestionarnos un montón de cosas a nivel sistemático. O sea, yo creo que el ecofeminismo, creo que la lucha ambientalista en general es una lucha demasiado interseccional, porque combina un montón de opresiones al mismo tiempo. Pero a su vez, particularmente el ecofeminismo lo que tiene es que suma esa intersección, porque cuando hablamos de las intersecciones en el ambientalismo, generalmente nos referimos a comunidades racializadas, comunidades pobres, comunidades migrantes, comunidades discas, personas discas. El tema es que el ecofeminismo le agrega ese rol particular de que, bueno, son las mujeres, particularmente las feminidades, las que más lo sufren. Entonces ahí combinan el tema del patriarcado. También hay un tema de la opresión patriarcal acá. O sea, la crisis climática es una consecuencia de un sistema que perpetúa estas opresiones, de un sistema que busca el beneficio de un grupo. Y es un sistema que es racista, es un sistema que es capacitista, es un sistema que reproduce un discurso de odio contra cierto grupo para oprimirlo. Y así como es todas estas cosas, también es patriarcal. O sea, lo que implica que nuestra propia destrucción también se está causando por el patriarcado. Creo yo. Con mis 19 años. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Nia, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Aprendimos un montón. Yo personalmente estoy aprendiendo un montón. Sí, Nia, gracias por ayudarnos también a cuestionarnos, ¿no? Desde nuestros lugares y entender un poquito estos temas que, en mi caso, yo soy vegana y estoy tratando de que mi hijo y mi familia también, pero me parece que como mujer y como feminista es importante también, como tú dices, que sea interseccional y entender su relación con otras luchas y con otras formas, y me parece muy bonito. O sea, de verdad aprendí mucho sobre toda esa distinción que hacías del ecofeminismo, desde pues quiénes son las verdaderas personas que sienten esa crisis ambiental y quiénes lo provocan. O sea, eso para mí fue revelador, así que muchísimas gracias. No, a ustedes por darme todo este espacio para hablar.
Posta, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y Tatiana Duque y editado por Federico Serna. Síganos en nuestras redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa. Queremos agradecer a Diana Marcela R., Diana Jazmín Vélez y Mónica Linares por sus aportes económicos a través de Baki.co y anunciarles que muy pronto volveremos a abrir este proyecto en Baki para que nos sigan apoyando con la creación de este contenido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.